Bien, el libro de Dios, libro por libro, y nos encontramos viendo hoy el libro de Filipenses. Alguno que habrá estado en las últimas clases se preguntará, pero vimos Colosenses y Primera Tesalonicenses antes que el libro de Filipenses, y sí, es así, porque yo quise quedarme con este para mí, para cuando yo pudiera dar la clase. Y aunque aprecio mucho la ayuda que tanto Rafael como Carlos Sánchez nos han brindado, para mí el libro de Filipenses es un libro que amo de manera muy particular. Fue la primera serie larga que yo prediqué en nuestra iglesia. De hecho, yo comencé a predicar de Filipenses cuando yo no era pastor. Eso debió ser en el 1996, cuando comencé a dar esa serie. Yo fui ordenado en el 97, o sea que después de ahí fue que yo continué esa serie. Ha pasado unos añitos y prediqué esa serie de una forma un poco más reducida en la iglesia de North Bergen, en New Jersey, antes de yo terminar mis estudios allí. O sea que hay algo que me une y me ata al libro de Filipenses de una manera especial. Aparte de que me imagino que puede ser un libro favorito de muchos de los que están aquí. La verdad es que el contenido del libro de Filipenses es maravilloso, es glorioso. Una vez más les recuerdo que hay una dirección electrónica donde pueden enviar preguntas libroporlibro@gmail.com, y si tienen alguna inquietud. Otros pueden enviarme sus preguntas y sus inquietudes. A alguien se le ocurrió esta mañana una pregunta y me la envió cuando yo llegué a mi casa luego del servicio de esta mañana. La vi, le respondí al hermano la pregunta que me hacía, que señalaré un poco más adelante. Pero son maneras en las que nosotros podemos tener nuestras inquietudes respondidas, como yo les he explicado en veces anteriores. Pero como les he hecho con otros libros, venir a estudiar el libro de Filipenses, es bueno uno hacerse la pregunta: ¿y qué si no tuviéramos el libro de Filipenses? ¿De qué nos perderíamos? ¿Qué cosas le vienen a la mente? Pasaje como el del capítulo 2 de la humillación y exaltación de Cristo. Tienes razón. Es más, nos perderíamos el del capítulo 1, del capítulo 2, del capítulo 3 y del capítulo 4. Realmente. Pero yo entiendo lo que tú quieres decir. Es que ese es, wow, el texto del libro. Una sección impresionante del libro. Muy bien. ¿Qué más? Eso es lo único que nos perderíamos, el capítulo 2. Y esos son unos pocos versículos nada más. El énfasis marcado de la epístola con el tema del gozo. Yo creo que es un tema sumamente importante de traerlo y aplicarlo a la iglesia del siglo XXI. Yo creo que necesitamos urgentemente aplicarnos el tema del gozo en nuestras vidas. Algo que me maravilla al acercarme a abordar el libro de Filipenses es notar la variedad temática que ustedes encuentran en el Nuevo Testamento, solo por mencionar el Nuevo Testamento. O sea, cómo cada uno de los libros tiene un énfasis, tiene como su color, su sabor, y no todos los libros son iguales. No todas las necesidades de las epístolas que expresan las epístolas son iguales. Las iglesias tenían necesidades diferentes. Y esa variedad, qué beneficioso es. Qué bendición es que Pablo no le dijo lo mismo a todas las iglesias, sino que a cada una le dijo cosas que necesitaban. Y hoy nosotros leemos y nos beneficiamos. Y ese énfasis que esta epístola hace en el tema del gozo, yo creo que hace un aporte muy singular en el Nuevo Testamento. Y un aporte que yo creo que necesitamos. ¿Qué más? Nos perderíamos de la salutación, que es la única que menciona los dos oficios de la iglesia. Nos perderíamos, dice el pastor Sugel, de la salutación, que es la única en el Nuevo Testamento que menciona los dos oficios, porque Pablo le dirige la carta
no solo de manera general a la iglesia de los filipenses, sino de manera particular a los pastores y a los diáconos. Y es interesante observar ese detalle y debe tener una razón. También Pablo hace un énfasis en lo que es la vida y la muerte, hablando de que partir es como un premio, porque estaríamos con Cristo para siempre. Yo creo Estar vivo es una oportunidad para nosotros evangelizar. Creo que has dado en el clavo al mencionar el tema de la vida y de la muerte. ¿Cuál es el propósito de la vida y cómo vemos la muerte? Por la manera en que vemos la vida. Y Pablo lo expresa de una manera muy singular en el libro, y obviamente nosotros pudimos ver algo de esto la semana pasada con el sermón de Héctor Salcedo, que en ese contexto mismo de la aflicción por la que estaba atravesando la iglesia, cómo encajó también. Pero yo creo que necesitamos exponernos más a esa perspectiva de la vida y de la muerte, hermanos. Dios nos está recordando la fragilidad de la vida. Y cuando veía la noticia que me impactó de la muerte de Kobe Bryant en el día de hoy, en un accidente de helicóptero, o sea, de verdad, o sea, la vida es tan frágil, la podemos perder en un instante, hermanos. Usémosla mejor que nosotros podamos decir, para mí el vivir es Cristo. O sea, son de las cosas que esta epístola contiene. Y por añadir algo, y voy a abundar sobre el tema, ¿cuánto nos perderíamos aún del mismo apóstol Pablo? Porque es de las epístolas que más hablan del mismo Pablo. Nos dice cómo él ve las cosas, cómo él veía la vida, cómo él amaba a esta iglesia de manera muy especial y particular. Hay algo del corazón de Pablo que se manifiesta, que no necesariamente se ve en otras de las epístolas. Pero hablemos algo de Filipos y de la llegada del evangelio a esta ciudad. Filipos era la ciudad más importante de esa región y fue fundada a mediados del siglo IV antes de Cristo. La ciudad era una ciudad de una historia ilustre. Se nombró por causa de Felipe II de Macedonia, por eso Filipos, de Felipe, padre de Alejandro el Grande. Y cobró importancia porque fue el lugar donde los romanos llegaron a lograr una victoria. Y cuando la lograron, una de las cosas que ellos hicieron, o que acostumbraban a hacer, no era extraño, fue que ellos dejaron a algunos de los soldados romanos oficiales viviendo en el lugar. Fue como una especie de recompensa, una especie de premio, de buscarle un terreno y proveerles de un lugar de vida y ellos vivir allí en ese lugar. Y Filipo llegó a convertirse en lo que era una colonia romana. Y en ese sentido los habitantes de Filipos eran ciudadanos romanos. Era un privilegio que ellos tenían. De manera que era una ciudad que tenía derechos cívicos, privilegios de impuestos que otros lugares no tenían en el Imperio Romano. Y en ese lugar, de ese lugar es que estamos hablando, donde Cristo plantó una iglesia. Y cómo el Evangelio hizo una diferencia en ese lugar tan importante y central. Filipos estaba colocado justo en medio de la Vía Ignacia. La Vía Ignacia era, los romanos, recuerden, hicieron vías que eran importantes para la comunicación. Ese era como el internet de hoy. O sea, el hecho de que hubiera caminos. O sea, ustedes pueden ver quizás algunas fotografías que muestran lugares arqueológicos, sobre todo de Grecia. Van a ver cómo se encuentran de esos caminos rústicos, piedras, adoquines que eran colocados. Y eso se convertían en las vías, eran las avenidas, eran las calles donde los carruajes podían movilizarse también. Y Filipos estaba en un lugar así, lo que le hacía una ciudad de importancia para no solamente en términos militares, sino también en términos económicos, en términos comerciales. Los romanos trataban de ubicar grandes ciudades a lo largo de la costa. Ellos no querían invertir tanto en una flota de navíos, sino si ellos podían lograr proteger los bordes de su territorio en ciudades en las costas, pues ellos trataban de hacerlo. Excavaciones que ha habido del lugar
en Filipos encuentran referencias a aspectos lo que la Biblia hace referencias, incluyendo el lugar donde juzgaron a Pablo, como narra el libro de los Hechos, inscripciones de Claudio, que era el emperador romano de esos días, y otros señalamientos. Incluso se cree que hasta el lugar donde estuvo Lidia, donde la casa, lugar donde Pablo fue encarcelado, pueden ser identificados en el día de hoy, fruto de esos estudios arqueológicos. Entonces, ¿cómo llegó el Evangelio o cómo llegó Pablo a tener relación con los filipenses? ¿Cómo sucedió que el Evangelio llegara a este lugar? Y la llegada del Evangelio la narra el libro de los Hechos en Hechos 16, de los versículos 11 al 40. Y eso ocurrió en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Simplemente el mapa para que ustedes tengan una idea de cuando él cruza de Asia Menor hacia Europa. Y es allí donde él llega con el Evangelio por primera vez a Europa. Y recordarán la visión del varón macedonio: ven, cruza, ayúdanos. Y es en respuesta a ese llamado que él cruza a ese lugar. Y 3 eventos se narran en la formación de esta iglesia. Por un lado, la conversión de Lidia, una mujer que estaba en un río con otras mujeres, y Pablo se acerca. Pablo no vio eso como, oye, pero aquí no hay hombres porque queremos alcanzar a los jefes de familia. No, él predicó el Evangelio y Dios abrió el corazón de Lidia y usó Dios eso para plantar ese lugar como una iglesia. Luego también el cancelamiento que ellos sufrieron después de la liberación de la mujer endemoniada fue otro de los eventos que ocurrieron. Y recuerden, para ellos eso fue un atentado contra una fuente de ganancia, y por eso hicieron lo que hicieron. Y finalmente la conversión del carcelero, cuando Dios los libera de la forma milagrosa y este hombre dice: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo, etc. Esas 3 historias que encontramos en Hechos 16 nos dan una parte de lo que fue la formación de esta iglesia. Quiero citar una cita de John Lightfoot, un erudito del pasado, y él, hablando de esta ciudad y hablando de esta forma extraña de iniciarse una iglesia, porque no con todas las ciudades vemos la abundancia de información como vemos con Filipos, pero es bien interesante lo que este estudioso dice. Él dice: la primera visita del apóstol a Filipos es registrada con una minuciosidad que no tiene muchos paralelos en la historia de Lucas. El narrador se ha unido a Pablo poco después de cruzar a Europa. Está refiriéndose a Lucas. Él estuvo con el apóstol durante su estadía en Filipos. El conocimiento personal preciso del escritor, combinado con la grandeza y la variedad de los incidentes mismos, coloca a Filipos entre los pasajes más chocantes e instructivos en la narración apostólica. Ya les he referido las variedades del tipo de los primeros discípulos en Filipos, refiriéndose a estas 3 conversiones, estos 3 personajes. Dice, como un aspecto sobresaliente en esta porción de la historia, los 3 convertidos que son especialmente mencionados se encuentran en marcado contraste el uno con el otro en cuanto a su origen nacional, su rango social y su educación religiosa. Ellos representan 3 razas distintas: uno es asiático, el otro griego, el tercero un romano. En sus relaciones de la vida diaria no tienen nada en común. El primero está involucrado en una rama de negocios importante y lucrativa. El segundo, tratado como un simple objeto sin ningún derecho social o político, es empleado por sus amos para negociar con la crédula superstición de los ignorantes. El tercero, igualmente separado de los anteriores, tiene un oficio de subordinados bajo el gobierno. Todos reconocen la supremacía de la nueva fe. En la historia del Evangelio en Filipos, como en la historia de la iglesia en general, se refleja la gran máxima cristiana, la verdad central de la predicación del apóstol, que no hay judío ni griego, siervo ni libre, varón ni hembra, sino que todos son uno en Cristo Jesús. O sea, solamente el inicio, la forma como comienza el Evangelio a establecerse en Filipos es sumamente interesante. En cuanto a fecha, algunos calculan el año en que Pablo visitó por primera vez Filipos como el 55 después de Cristo. Su fecha, sin embargo, de escritura de la epístola sería entre el 60 y el 62 después de Cristo, cuando
Pablo estaba preso. Por eso recuerden que ya les había mencionado, Filipenses está catalogada como una de las epístolas de la prisión, junto con Efesios, Colosenses y Filemón. Ahora, ¿qué en cuanto a la naturaleza y el propósito del libro? ¿De qué se trata el libro? ¿Para qué se escribió el libro? Bueno, debemos decir tres cosas con respecto a la naturaleza misma del libro. Filipenses es una carta. Si pueden pasar a la imagen, exacto. Filipenses es una carta. En ese sentido, no debemos interpretar el libro como si fuera una narración, porque es una carta y vamos a encontrar elementos típicos de una carta. Debemos abordar la naturaleza del libro como lo que es. Va a ser muy diferente a cómo interpretamos Apocalipsis, ¿recuerdan? Porque es una carta. Pero no solo es una carta de Pablo. Y Pablo también tiene sus características, la forma como saluda, las cosas que menciona, lo que comparte, motivos de oración. Son elementos que también vamos a encontrar. Y en tercer lugar, es una carta muy personal de Pablo. Pablo tiene cartas que no son tan personales. Esta es muy personal. Y por eso les decía, vamos a encontrar información acerca del mismo Pablo que es súper interesante y edificante. El comentarista H.C. Mouldy dice: al compararla con otras epístolas, cada una con sus propias características divinas y también profundamente humanas, encontramos que Filipenses es mucho más pacífica que Gálatas, más personal y afectuosa que Efesios, menos ansiosamente controversial que Colosenses, más deliberada y simétrica que Tesalonicenses, y desde luego más amplia en sus aplicaciones que los mensajes personales a Timoteo, Tito y Filemón. Obviamente, ¿qué es lo que está diciendo? Gálatas es un golpe duro, un ataque inmediatamente. Él no pierde mucho tiempo con saludos y cosas, él va al grano. O ¿qué dice él con respecto a Efesios? Cuando lo veíamos, ¿recuerdan? Decíamos, no aparenta tratar ningún problema. Él quiso enseñar algunas doctrinas y las aplicaciones. 3 capítulos de una cosa, 3 capítulos de otra. Y con Colosenses vemos el punto el ataque a lo que estaba ocurriendo con las falsas doctrinas. Y obviamente hay muchos temas pastorales en Timoteo, Tito, Filemón. Esto es una carta para toda la iglesia. O sea, eso hace que en la manera en que abordemos la epístola tiene que ser específicamente para interpretarla correctamente, reconociendo estas diferencias. Una carta, y no debe extrañarnos encontrar información epistolar. Pablo se va a estar comunicando, enviando una carta. Recuerden que él estaba con Epafrodito. Epafrodito había ido a llevarle ayuda y a servirle, ministra. Y yo lo menciono porque hace unas semanas atrás yo estudié de manera particular con ustedes una porción del capítulo 2. ¿Lo recuerdan algunos? Estudiamos Filipenses 2, 19 al 30 y los personajes de Timoteo y Epafrodito. O sea que asumo que ustedes saben algo del tema de Epafrodito. Yo les explicaba cómo los filipenses habían enviado a Epafrodito y cómo entonces Pablo estaba enviando de vuelta a Epafrodito a los filipenses. Y estas cosas son elementos que nos van a ayudar a poder interpretar la epístola de manera adecuada. Hay contenido epistolar. El hombre se va y él dice, déjame aprovechar de escribir. Y escribe con gratitud, cosas que vamos a estar viendo. Una de las características típicas de Pablo es la forma como él saluda y las oraciones iniciales que él comparte con los hermanos, que como hemos visto son tan instructivos. Yo les decía a ustedes ejemplos del libro de Efesios, como algunas de esas oraciones que Pablo comparte allí son instructivas para nosotros aprender a orar. Y no es diferente con Filipos. En Filipenses también encontramos oraciones así. Con respecto a la naturaleza de la carta, Hendrickson dice, la epístola a los filipenses es la más personal de todas las que el apóstol Pablo escribió. Esta misma característica también se puede notar en 2 Corintios, 1 Tesalonicenses y Filemón, pero en ninguna de ellas podemos ver la verdadera personalidad de Pablo derramando su corazón sobre aquellos a quienes ama profundamente, como en esta epístola. Y por su parte, Evis Carballosa dijo, ninguna otra carta de Pablo manifiesta una intimidad más profunda que la que aparece en su carta a los filipenses. Intimidad expresa.
Pablo les llama en el capítulo 4, versículo 1, gozo y corona mía. ¡Wow! ¡Qué descripción! ¡Qué manera de abordarles, de describirles! Y estos hermanos estaban muy cerca del corazón de Pablo. Y los filipenses le correspondían a él de la misma manera. Poco después que Pablo les dejara, ellos le envían una contribución financiera, y dice el texto una y otra vez. Otra contribución le fue enviada cuando estaba en Corinto, y en eso los filipenses tenían un récord que Pablo guardaba con mucho gozo en su corazón. Y él recibió de ellos ese apoyo que no quiso recibir de los corintios ni de los tesalonicenses. ¿Por qué? ¿Ustedes recuerdan? ¿Por qué Pablo recibió la ayuda de los filipenses, pero no de los corintios ni de los tesalonicenses? ¿Le viene a la mente? Aquí en esta multitud tiene que haber alguien que, aunque sea, tire para pegar. Bien. Los corintios cuestionaban el apostolado de Pablo y algunos lo acusaban de hacer las cosas por dinero. Y en ese sentido él se cuidó. Él no quería dar mal testimonio con los corintios. Él prefirió no. ¿Y qué hacía él? Hacer tiendas, trabajar con sus manos. Bien. En el caso de los tesalonicenses, ¿recuerdan? Que algunos de ellos no trabajaban porque eran muy espirituales y tenían mucha fe en la segunda venida, y entonces decían, como Cristo vuelve, ¿para qué voy a trabajar? Entonces Pablo les dije, amonesten a esos ociosos, les dice, porque el que no trabaja es que no coma, ¿verdad? De manera que Pablo mismo fue como un ejemplo para ellos en ese aspecto. Pero cuando recibe la ofrenda de los filipenses, está hablando del tipo de relación que había entre ellos. Había una relación estrecha, había una relación de aprecio y de amor muy especial. Ellos confiaban en Pablo y Pablo confiaba en ellos. Fue una relación especial. Propósitos prácticos de la carta. Un propósito muy práctico de la carta es expresarles la gratitud que él sentía por el respaldo y la ayuda misionera que los filipenses le habían brindado. Eso en el capítulo 4 es que él desarrolla el tema. Y es impresionante la manera en que Pablo muestra que la expansión del evangelio era algo que él estaba llevando no solo, sino junto con otros, y de manera especial también con la colaboración de los filipenses. Pablo quiere hacer ver a los filipenses que ellos están sirviendo con él. Pablo dice, yo no sirvo solo, otros sirven conmigo y ustedes sirven conmigo. Y hay una lista de versículos que tengo allí que para poder resaltar ese aspecto. El versículo 5 del capítulo 1, vuestra participación en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Observen, ellos estaban para Pablo, ellos estaban participando con él. Desde el primer día, desde que él llegó, lo que veíamos en Hechos 16. Luego en el versículo 7 dice, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. En el versículo 27, luchando unánimes por la fe del evangelio. En el capítulo 2, versículo 22, hablando de Epafrodito, sirvió conmigo en la propagación del evangelio, de Timoteo, sirvió conmigo en la propagación del evangelio como un hijo sirve a un padre. Y luego con Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, versículo 25. En el capítulo 4, versículo 3, habla de un fiel compañero. Y te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos. Es ahí ese fiel compañero que se menciona, de lo que el hermano me preguntaba esta tarde. ¿De quién se está refiriendo ahí? ¿Quién es esa persona? Porque la epístola está dirigida a los pastores y diáconos. ¿Quién es este? Bueno, posiblemente sea un líder entre los líderes. Hay algunos que
traducen o transliteran la palabra griega que aquí aparece y piensan que se llamaba sísigo, porque la palabra en griego se escribe con ese mismo sonido. Pero muchos creen que no, que puede estar haciendo referencia a otros como un Lucas, por ejemplo, o a otro líder. Pero es imposible establecer exactamente de a quién es que él estaba diciendo eso. Pero siguiendo la idea del punto de la participación, la colaboración, versículo 15 del capítulo 4, dice: ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos. De la manera muy especial que él dice, ustedes colaboraron, participaron conmigo, de una manera muy, muy poderosa. Otro propósito que podemos identificar al Pablo escribir esta carta es el deseo que él tiene de poner al tanto a los hermanos de cómo él estaba. Los hermanos se preocupaban, Pablo estaba preso. ¿Qué está pasando con Pablo? Y envían a Epafrodito para que le ayude aún en ese contexto, y Epafrodito le sirvió de enorme ayuda, que fue una de las cosas que estudiamos. Y él quería que ellos supieran de su estado de ánimo. Pablo quiere que ellos sepan que él está gozoso. No tengan lástima de mí. No tengan lástima. Y además él quería que ellos supieran de lo que había pasado con Epafrodito, y que ellos oyeran el testimonio suyo de lo que Epafrodito y luego les iba también a decir personalmente. Y también quería que ellos supieran de los planes que él tenía de enviar a Timoteo a ellos, que es lo que él dice en los versículos 19 al 24 del capítulo 2. Les explica: yo les quiero enviar a Timoteo, pero ahora no puedo. Les voy a enviar primero a Epafrodito. Pero son propósitos prácticos que él tiene. Pero también la epístola obviamente tiene propósitos eclesiásticos. Y uno de los grandes propósitos eclesiásticos del libro es promover la unidad en la iglesia. Promover la unidad en la iglesia y promover una actitud de servicio entre los hermanos de la iglesia. Promover la unidad en la iglesia y promover una actitud de servicio entre los hermanos de la iglesia. Donde aún ese texto de Filipenses capítulo 2 que nuestro hermano Pedro Julio citaba, la idea central no es simplemente mencionar la encarnación de Cristo como doctrina. El propósito es ayudarnos a nosotros a tener esa misma actitud que Jesús. De manera que al abordar el libro debemos tener en cuenta estas cosas para saber qué es lo que Pablo está haciendo aquí. También les voy a mencionar algunas características y distintivos de la epístola. El pastor Sugel mencionaba una de ellas al principio, y es que aunque va dirigida a toda la iglesia, de manera particular se destaca el liderazgo de la iglesia. Como Pablo dice, envió esta carta a los pastores y a los diáconos de la congregación. Eso es un aporte que hace esta epístola para lo que tiene que ver con eclesiología. También contiene ese conocido himno del capítulo 2, si es un himno. Algunos no creen que fuera un himno, pero otros creen que sí. No tenemos seguridad al respecto. Del capítulo 2, versículos 5 al 11. Hablaremos de ese pasaje en un instante. Y para ser una carta relativamente corta, contiene algunos de los pasajes más memorables sobre la vida cristiana en el Nuevo Testamento. Como lo siguiente, Filipenses 1:21. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es memorable, es digno de aprender, ¿no? Y es fácil de aprender. Solamente hay que decir 1:2:1. Filipenses 1:21. Y uno puede irse aprendiendo dónde está el lugar, porque a veces veo que las personas se aprenden palabras y frases de un versículo, pero no saben de cuál es el barrio, cuál es el nombre de la calle y el número de la casa. Hay que aprenderse la información para poder ubicarlo y saber dónde buscar. Bueno, Filipenses 1:21 es ese texto. Filipenses 2:12 y 13. Filipenses 2:12 y 13. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. ¿Conoces tú profundamente
la interrelación entre el versículo 12 y el versículo 13? No, nadie. No, ni yo tampoco. O sea, ¿quién puede entender esa interrelación de la responsabilidad humana y la soberanía de Dios participando en nuestra propia salvación? Es algo increíble. Pero ¿saben qué? Ahí hay un mandato clarito. Ocúpate en tu salvación. Ocúpate en tu salvación. Nos ocupamos de 1000 cosas, pero dice Pablo, ocúpate en tu salvación. Ahora debes entender una cosa: Dios es el que produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Filipenses 3, 12 al 14. Qué pasaje tan estimulante. Pablo mismo, no que ya lo haya alcanzado. ¡Ay, qué bueno que dijo eso! O que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Corre como Pablo. Corre como Pablo. Vale la pena en esta carrera correr. Filipenses 4, 12 y 13. ¿Qué pasaje? De la escuelita del contentamiento. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Créeme, cuando tú digas, vayas a tu ropero y no encuentres qué poner, dice, yo no tengo ropa. O oigas a tu hijo decir, aquí no hay de nada. Recuérdales que en otros lugares de nuestro país y del mundo hay personas que viven contentos con mucho menos de lo que nosotros tenemos. Contentos. ¿Y cuál es la diferencia? Cristo hace la diferencia. Pero pasemos a hablar algo ya del contenido del Filipenses en sí, la estructura del libro de Filipenses. Es fácil cuando, yo les decía a ustedes, cuando uno se acerca al libro de Efesios, por poder hablar de una primera parte y una segunda parte, ¿verdad? Es como tan nítido. Con Filipenses no es así. De hecho, te vas a encontrar que vas a ir a los libros, comentarios, introducciones del Nuevo Testamento, y vas a ver que vas a encontrar estructuras muy diversas. Y es por la naturaleza misma del libro que explicábamos. No es tan fácil tratar de armonizarlo con una estructura de un punto que lo domina todo de una manera nítida. Y los frutos de los eruditos que escriben todos estos libros lo muestran. Pero, ¿qué podemos aportar en ese sentido para nosotros ver cómo podemos tener una manera de abordar el libro? El manual bíblico de Ryken, que he mencionado en otras ocasiones, responde a la pregunta, ¿qué unifica el libro? Y responde lo siguiente: lo unifica un incontenible estado de ánimo de gratitud gozosa, la amistad mutua cálida y el compañerismo espiritual entre Pablo y los filipenses, el sacrificio humilde de Cristo, el cual sirve como el paradigma para el servicio cristiano. Él ha dicho muchas cosas. O sea, ven como él mismo, al tratar de poner todos los elementos que hilan todo el asunto, cita varios elementos. Ahora, es interesante la parte como él habla de la actitud de ánimo gozosa de Pablo y la amistad mutua cálida y el compañerismo espiritual que él tenía con ellos. Porque es algo que sale ciertamente a relucir. En otras palabras, lo que el manual dice es que Filipenses da expresión a la relación estrecha que había entre Pablo y los hermanos de esta iglesia. Pablo no está del todo seguro de lo que va a pasar con su vida. Él no sabe si él va a poder seguir viviendo o si él va a morir. Yo no sé si Dios me quiere en su presencia o si yo voy a poder seguir sirviendo al Señor. Preso
consciente de que su vida puede concluir ahí. Y siendo así, él decide escribir a estos amados hermanos para dejarles saber cómo él está y darles instrucciones cruciales acerca de la vida cristiana. O sea, el poder entender el estado de ánimo de Pablo cuando él está escribiendo la carta nos va a ayudar. O sea, imagínense, Epafrodito se va. Yo tengo que escribirle a tus hermanos. ¿Qué le escribo? Él escribe, él hace un desborde de lo que está en su corazón. Algo similar es lo que vemos a Pablo hacer cuando él se despide de los ancianos de Éfeso. En Hechos 20, versículo 18 en adelante. Y algunas cosas de las que ocurren allí en ese texto de Hechos 20 es que Pablo les dice: vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo, sirviendo con toda humildad, lágrimas y pruebas. Eso es un tema que está en Filipenses. Él les dice que les enseñó todo lo que les era útil. Y él dice: yo soy inocente de la sangre de todos. Yo no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Yo voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá. Me esperan cadenas y aflicciones. Cuando él escribe a los filipenses, él les dice algo similar. Él les dice: pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Dice: el punto no es mi vida, no es tomar la vida para mí, es vivirla para Dios, es vivirla para su reino, es vivirla para gastarme para otros. De eso es que él habla en Filipenses. Les exhorta a que tuvieran cuidado de sí mismos y de toda la grey, y que de entre ellos lobos se levantarían. Y él les advierte en el capítulo 3 de Filipenses: cuídense. Les dice a ellos: ahora se encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. En Filipenses les dice que ellos deben estar sostenidos de la palabra de Dios. Y además les dice: ni la plata ni el oro ni la ropa de nadie he codiciado. Vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. Dice: yo no estaba interesado en vuestras cosas, yo estaba interesado en vosotros, por así decirlo. A mí no me interesa el dinero de ustedes. Y dice: más bienaventurado es dar que recibir. Y a los filipenses le estaba diciendo de la bendición y el gozo que es compartir con otros de lo que uno tiene. Ven, él está despidiéndose de los ancianos de Éfeso y le dice estas cosas. Él está, por así decirlo, despidiéndose de sus amados filipenses y les da información, contenido como la de alguien que se está también despidiendo y que está diciendo estas cosas importantes como si fueran un último mensaje que darles. De manera que puede haber un elemento unificador allí que nos ayude a poder tener una estructura del libro de Filipenses. Otro autor propone el siguiente bosquejo: 4 puntos. Cristo nuestra vida, pueden poner el cuadro. Cristo nuestra vida, capítulo 1 hasta el versículo 26. Cristo nuestro modelo, 1:27 al 2:30. Cristo nuestra meta, 3:1 a 4:1. Y Cristo nuestra suficiencia, 4:2 al versículo 23. Uno ve eso y es genial en muchos sentidos. Pero es diferente de otros autores que plantean otra cosa. ¿Refleja realmente los énfasis de la epístola? En un sentido sí, en un sentido no. ¿Habrá algún tema que se destaca por encima de los demás? Personalmente me parece que el tema del gozo es central en la epístola. Dice el comentarista Moisés Silva lo siguiente: muy notable es la frecuencia de la terminología de regocijo. Es decir, el verbo kairo y el sustantivo kara, estos términos aparecen 14 veces, 3.5 veces por capítulo en Filipenses. Mientras que el total para el resto de las cartas de Pablo es 36 veces, menos de 0.5 veces por capítulo. O sea, evidentemente en Filipenses él usó estos términos de una forma mucho más intencional.
Él quería mencionarles el tema del gozo a los filipenses. Quería decirles: yo estoy gozoso y yo quiero que ustedes estén gozosos. Cristo nos manda a estar gozosos en Él. Y me gusta la descripción que alguien dio del apóstol Pablo. Dice: Pablo era el hombre más feliz en Roma. De toda Roma, si había que buscar a ver quién era el hombre más feliz, Pablo era. Y estaba preso. Era impresionante. Qué gozo tenía este hombre. Y su felicidad estaba anclada en Cristo. Y por eso era intocable. Y Él quiere que los filipenses compartieran su gozo. Por eso yo les propongo estos 5 encabezados. Primero, gozo en el pueblo de Dios. 1 al versículo 11. Luego, gozo en vivir para Cristo y su evangelio. 1:12 al 27. Después, gozo en la unidad y el amor que promueve el evangelio, el ejemplo de Cristo. 2:1 al 30. Luego, gozo en la justicia del Señor y sus beneficios. 3:1 al 4:1. Y finalmente, gozo en la paz, el contentamiento y la generosidad. 4:2 al 23. Así que, resumido de esta forma, voy a decir algunas cosas con respecto a estos encabezados. Primero, gozo en el pueblo de Dios. Son la primera parte del libro, capítulo 1, versículos 1 al 11. Pablo se introduce a sí mismo. Pablo y Timoteo, pone a Timoteo. O sea, no dice Pablo, apóstol de Jesucristo, como dice en otros lugares, ¿verdad? No tiene que sacar a relucir su autoridad. Pablo y Timoteo. ¿Y por qué menciona a Timoteo? Yo creo que porque él va a hablar de Timoteo un poco más adelante. Él quiere que ellos lo tengan en mente. Los filipenses lo conocían muy bien a Timoteo. Va a hablar de él en el capítulo 2 y él estaba pensando enviarlo a ellos. Yo creo que eran razones por las cuales mencionarlo de manera específica. En los versículos 3 al 8, Pablo les expresa la gratitud y el gozo con que él ora por ellos. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros. Hermanos, escúchenme, que a veces yo pienso que puedo sonar repetitivo, pero no podía Pablo muy bien decir: doy gracias a mi Dios orando siempre en cada una de mis oraciones por vosotros. No podía él decir simplemente eso. Pero él tuvo que decirles: orando con gozo, es que yo tengo gozo cuando oro por ustedes. Hermanos, eso debe movernos a orar y a orar con gozo por otros. Es más, yo quiero que ahora mismo tú en tu mente tengas un nombre por quien tú esta semana vas a despedirle a Dios que te ayude a orar con gozo por él, por esa persona. Puede ser alguien de tu familia, puede ser alguien de tu barrio, puede ser alguien de tu trabajo, puede ser alguien misionero, lo que sea. Piensa en una persona. Y decide orar con gozo por esa persona esta semana. Pastor, el que me vino a la mente fue mi jefe. Pídele a Dios que te ayude a orar con gozo. Usted no sabe cómo es esa persona. Bueno, puede ser que Dios use eso para cambiarlo a él y a ti. Pero el punto, amados hermanos, es cómo Pablo oraba por otros y le dejaba saber a los otros que él estaba orando por ellos. Y contarles hasta la manera. Es que yo me gozo cuando lloro por ti. Uno no oye eso. Yo estaba orando por ti hoy y sentí un gozo. Oh, que el Señor nos ayude a ver la oración así. Y les expresa un convencimiento que él tiene. Dice: estando convencido precisamente de esto, versículo 6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús.
¿Cuán pesimistas somos nosotros? ¿Cuán pesimistas somos nosotros? Nosotros más fácilmente pensamos, ese no llega. Pablo lo que dice es, Dios va a completar la obra. Y por ese, no es un positivismo tipo la psicología actual. Es la actitud más positiva de confianza en Dios. Él está confiado en Dios, de que Dios va a culminar esa obra. Y él puede tener gozo, es una actitud positiva en medio de esta situación. Y, óyeme, nosotros como pastores necesitamos una dosis de eso, de ese gozo que nos ayuda a servir a Cristo y al pueblo de Cristo. Y luego Pablo les abre el corazón, versículo 7. Es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros, porque os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Os llevo en el corazón, os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo. Ay, Pablo sí es cursi. Hermanos, ¿por qué no podemos decirnos más expresiones de amor y de ternura entre nosotros? ¿Por qué nos da tanto trabajo decir al hermano, yo te amo, yo te quiero? Yo aprecio tanto lo que tú eres y lo que tú haces. ¿Por qué no? Pablo lo hace. Y después de compartirles de las acciones de gracias que puede dar por ellos, él pasa a decirles por qué cosas él pedía. Versículos 9 al 11. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. A fin de que escojáis lo mejor. Esa es otra oración que fuera bueno que nos propusiéramos esta semana. Pero a veces nosotros oramos simplemente entre un contraste entre lo negativo y lo positivo. Señor, haz que mis hijos sean sabios esta semana y no necios. Pero podemos orar también, Señor, ayúdales a distinguir entre dos opciones la mejor. Pueden ser dos cosas lícitas. Que ellos aprendan a discernir y a ser cada vez más capaces de tomar decisiones con sabiduría. Pero en segundo lugar, Pablo habla del gozo en vivir para Cristo y su Evangelio. Del gozo en vivir para Cristo y su Evangelio en el resto del capítulo 1 hasta el versículo 26. Es aquel que está preso el que consuela a los filipenses. Y Pablo les da 3 razones por las cuales no le han podido robar su gozo. Primero, su encarcelamiento no ha encarcelado el Evangelio. Versículo 12. Y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto, esto no lo aguanta nadie. Pablo pudo haberse expresado con una conmiseración, pero no es lo que él hace. Dice, las circunstancias en que yo me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio. Nosotros, yo por lo menos yo estuviera, Señor, aquí afuera yo puedo hacer más que aquí. Pero Pablo tiene otra óptica. Dice, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Los filipenses preocupados, ay, ¿cómo estará Pablo? Ay, al pobre. Y Pablo lleno de gozo. Estas circunstancias han redundado para el progreso del Evangelio. ¡Aleluya! ¡Qué actitud! Hermanos, la alegría de este mundo depende de las circunstancias. El gozo en el Señor, no. Dependen del Señor.
En segundo lugar, segunda razón, su encarcelamiento ha motivado a otros a predicar el evangelio. Versículos 14 al 18. Pablo está preso y algunos se decidieron predicar más, dice el versículo 14. Y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar de la palabra de Dios sin temor. Señores, hay que tener cuidado, agarraron preso a Pablo. Los hermanos tuvieron otra respuesta. Y Pablo, al ver eso, él lo comparte también con los hermanos para animarlos. En lugar de ser intimidados los demás creyentes, lo que ocurrió fue lo contrario. Y no solo unos cuantos, dice la mayoría de los hermanos confiando en el Señor. La mayoría se envalentonó para compartir la palabra. Pero no todos lo hacían con una buena motivación. Algunos tenían motivaciones dignas, pero otros no. Algunos incluso lo que querían era causarle angustias a Pablo. Tú a ver, ahora que él no está en el medio, para que vea que él no es el único. Algunos estaban predicando dice, el propósito específico de causarles angustia al Pablo. Y el resultado, sin embargo, era el mismo. Cristo estaba siendo predicado. Pablo no se quejó, que se quedó fijándose en las malas intenciones de los demás, sino en el evangelio que estaba siendo proclamado. Y esa actitud que Pablo comparte aquí es realmente ejemplar. Versículo 17. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo y me regocijaré. Yo voy a seguir regocijándome en que Cristo sea proclamado. ¿Cómo está tu gozo? Tú no estás preso. ¿Por qué andas cabizbajo? ¿Por qué esa cara larga? ¿Por qué? Cristo está haciendo grandes cosas en el mundo que debe llenarnos de gozo y satisfacción. Y en tercer lugar, Pablo le dice, su encarcelamiento le ha puesto por delante dos posibilidades anheladas. Versículos 19 al 26. Dos posibilidades anheladas. Lo que Pablo más anhelaba no era su liberación física de la cárcel, sino que Cristo fuera exaltado. Y por eso él dice, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si el vivir aquí significa una labor fructífera, yo de verdad, dice Pablo, yo no sé qué escoger. ¿Qué escojo? ¿Morirme o quedarme aquí vivo para servir a Cristo? Dice, yo no sé qué escoger. Wow, hermanos, es tremendo. De ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo. Pues eso es mucho mejor. Amén. Estar con Cristo, cerrar los ojos aquí, abrirlos en el cielo. Amén. Pablo no vivía para recibir la aprobación de la gente, sino para la causa de Cristo y de su evangelio. Él no se iba a quedar fijándose nada más en los pequeños conflictos que la gente tenía con él y causarle angustia y causarle problemas. Él estaba en otra cosa. Y él estaba en otra cosa, hermanos. Pongámonos en la cosa, en lo que tenemos que estar, en los asuntos del reino de Dios. Y es triste a veces ver hermanos o ver iglesias aún desenfocadas completamente en qué debemos gastar nuestra energía, nuestros recursos, nuestro tiempo, en qué. Hermanos, no nos desenfoquemos, enfoquémonos bien para gastar lo que nos queda. La vida es breve, lo que estamos viendo, la vida es breve, vivámosla para el Señor. Luego, en tercer lugar, gozo en la unidad y el amor que promueve el ejemplo de Cristo. Gozo en la unidad y el amor que promueve el ejemplo de Cristo, 1:27 al 2:30. En los versículos 27 al 30, los últimos versículos del capítulo 1, hay un llamado
a una vida consistente con el Evangelio. Un llamado a una vida consistente con el Evangelio. Solamente comportaos de una manera digna del Evangelio. De modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Esa palabra comportaos guarda relación con la que aparece en el capítulo 3, versículo 20, cuando Pablo dice: nuestra ciudadanía está en los cielos. El verbo comportarse en 1.27 es politeuomai, y la palabra ciudadanía en 3.20 es politeuma. Es la misma raíz, son palabras gemelas unidas entre sí. Lo que Pablo está diciendo es: así como no tenemos nuestra ciudadanía en los cielos, vivamos como ciudadanos ejemplares del reino de los cielos. Vivamos dignamente. Vivamos de una manera que concuerde con el Evangelio que predicamos. Y Pablo les expresa ese gran deseo de que se mantuvieran firmes, pero no solo firmes de manera individual, unánimes, todos firmes juntos, así como hacían los soldados romanos que se unían y se cubrían entre todos ellos como si fuera una sola coraza, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Porque la salvación es un proyecto comunitario, no un asunto meramente personal. La salvación de uno no significa la salvación de otro, pero sí significa nuestra participación en la vida de los demás. Nuestro gozo estará más completo cuando nos veamos creciendo como comunidad y perseverando como comunidad. Y esta sección contiene una conocida declaración de Pablo acerca del sufrimiento, el privilegio de sufrir como un privilegio, porque sufrimos para Cristo. Porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí, que ahora oís que está en mí. En segundo lugar, en esta tercera sección, un llamado a la unidad basado en el ejemplo de humildad de Jesús. Y llegamos aquí al famoso capítulo 2. Esta sección nos enseña muchas cosas, pero algo que fácilmente podemos obviar es el hecho de que podemos completar el gozo de los demás. Es algo extraño, pero ustedes leen el versículo 2 del capítulo 2, dice: haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. ¿Podemos completar el gozo de otros? Interesante. Completen el mío, me falta algo. Y a ti te falta algo, y nos completamos el gozo entre sí. Wow, procurando la unidad de una manera intencional es algo que ayuda y bendice al pueblo de Dios de una manera muy especial. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y Pablo da varios ejemplos para ayudarnos, y el primero es el de nuestro Señor Jesucristo. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y qué usa Pablo? Pablo usa uno de los asuntos más prácticos que se puedan extraer de la teología. Él quiere que la iglesia sea una. Él quiere que la iglesia se sirva con humildad, que nos sirvamos los unos a los otros. ¿Qué uso para explicarle cómo es eso? La doctrina de la encarnación de Cristo. ¿Eso es? ¿Cómo, pastor? Eso es lo que él hace aquí. Y él usa el texto, uno de los pasajes más difíciles del Nuevo Testamento, gramaticalmente hablando, y una de las doctrinas más profundas de las Escrituras, para enseñarnos a ser humildes. El texto es difícil. La doctrina tiene sus complicaciones. Y lo hace a una iglesia común y corriente, para enseñarles a ellos a ser uno, amarse en humildad y servirse los unos a los otros. ¿Y qué hizo Cristo? Haya pues en vosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, eso es ser Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Y luego está la parte de la exaltación, esa es la parte de la humillación. Y luego viene la parte de la exaltación. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuál es el punto de Pablo? Él quiere que la iglesia esté unida y que todos estén activa e intensamente involucrados en el servicio de los demás de múltiples formas. Ninguno se humillará como Cristo se humilló, y ninguno será exaltado como Cristo fue exaltado. Pero Él es nuestro ejemplo supremo de servicio humilde, y solo podemos esperar la exaltación de Dios cuando nosotros estimamos a los demás como superiores a nosotros mismos, luego de haberlos humillado. Cristo no se aferró al hecho, a la realidad de que Él es el ser supremo del universo, creador y sustentador de todas las cosas, el salvador de los pecadores. Y se humilló haciéndose semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Por eso es que yo llamo a ese pasaje la doble humillación de Cristo. Se humilló solamente con haberse hecho hombre, ya era suficiente. Pero estando en la condición de hombre, quien lo veía no decía: oh, pero mira, esto tiene que ser un individuo muy grande. No pensaban nada de esto. Y este no es el hijo del carpintero. Eso hizo nuestro Señor. Y Pablo usa ese ejemplo para decirnos: mira, tú ves el que está al lado de ti, estímalo superior a ti, sírvele. A ese, sí, a ese. Pero tú no sabes lo que Él me ha hecho a mí. No te apures, que Él sabe lo que tú le hiciste. El Señor sabe todo lo que le hicimos. El Señor sabe lo que íbamos a hacer. Y por amor a nosotros hizo hombre. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ¿y quién tú crees que yo soy para yo ponerme a hacer eso? Yo no sé en tu casa, pero en mi casa a veces con el tema de la basura, la gente como que no le quiere poner la mano a la basura. Oh, hermanos, el Señor nos ayude a humillarnos como Jesús. Que haya esa actitud, esa misma mente que el Señor tuvo, para que nosotros podamos vivir como una iglesia que glorifica a Cristo. Es imprescindible que tengamos la actitud del Señor. Pero Pablo no se queda allí. A partir del versículo 12 él hace un llamado a un testimonio intachable de ellos como hijos de Dios. Y en esta sección él contiene varias exhortaciones. Ya yo les leí al versículo 12 y el versículo 13. También les dice: haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. En el versículo 18 les manda: regocijaos y compartid vuestro gozo conmigo. Pero la preocupación de Pablo es el testimonio de los filipenses. Y él les dice en el versículo 15: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Pablo les dice: ustedes tienen que dar un testimonio de irreprensibilidad. Y Pablo le dice: aunque yo sea derramado como sacrificio, como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Una vez más menciona el tema del gozo, pero también el tema de ser sacrificado. Aunque yo sea derramado como libación, yo estoy dispuesto a morir. Cristo, el ejemplo de Cristo, el ejemplo de Pablo. Y luego, versículo 19 al 30, dos ejemplos más. Lo que yo he puesto como número 4, un llamado a la imitación de ejemplos como Timoteo y Epafrodito, que yo puse aquí en mis notas
Como ya lo estudiamos hace unas semanas atrás, no me voy a meter en esa sección. Usted quiere estudiar ese pasaje, de verdad le exhorto a que escuche ese mensaje que vimos hace unas semanas atrás sobre ese pasaje de Filipenses 2, 19 al 30. Punto número 4, gozo en la justicia del Señor y sus beneficios. Gozo en la justicia del Señor y sus beneficios. Primero, Pablo les da de los versículos 1 al 3 una exhortación a mantener la confianza en la justicia del Señor, acompañada del ejemplo personal de Pablo. Y les da la exhortación y unas notas personales. Primero les dice, una vez más, regocijaos en el Señor. Ven en el versículo 3:1, regocijaos en el Señor. Pablo, pero ¿cuántas veces que tú no vas a decir el tema ese? Mientras tengamos caras largas, necesitamos escuchar, regocijaos en el Señor. Necesitamos escuchar, regocijaos en el Señor. Pero él también les da advertencia. Versículo 2, él dice, a mí no me molesta escribir otra vez lo mismo. Dice el versículo 2, cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión. Y habían algunos judaizantes que también estaban amenazando la obra de Cristo en este lugar. Porque Él les dice, nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. El punto ¿cuál es? ¿En qué tú confías? ¿Dónde está tu confianza? Si tú confías en lo que tú haces, tu perfección, tu justicia, estás confiando en la carne. Yo soy circuncidado, estás confiando en la carne. Y Pablo pasa entonces a dar su ejemplo personal. Primero, el ejemplo de los versículos 4 al 11. ¿En qué Pablo se gloriaba? Y él les dice a partir del versículo 4, dice, aunque yo mismo podía confiar en la carne, si alguno cree tener motivo para confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley hallado irreprensible. No, Pablo se ganó el cielo. Dice Pablo, no, yo no confío en eso. Yo no confío en eso. ¿En qué Pablo sí se gloría? Versículo 7, pero todo lo que era para mi ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Ese es el punto. Incomparable valor. No se puede comparar con nada. Y todo lo demás lo he perdido y lo considero como basura a fin de ganar ¿a quién? A Cristo, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de todo eso que yo había dicho. No, yo no confío en eso. Mi confianza está en Jesús. Y conocerle a Él, el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a llegar a la resurrección de entre los muertos. Pablo dice, mi confianza no está en mi justicia. Yo confío en una justicia ajena, la justicia de Dios. Y luego Pablo les da otro ejemplo personal. Y él es el ejemplo de cómo correr la carrera cristiana. Los versículos 12 al 16. Ya yo les he leído una parte de esa sección en las partes anteriores que les he tratado. Pero el punto es cómo nosotros debemos correr la carrera cristiana. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios. ¿Qué ejemplo el del apóstol Pablo? Él es nuestro ejemplo. Y entonces en ese sentido, en segundo lugar, una exhortación a un estilo de vida celestial, capítulo 3, versículo 17, al capítulo 4, versículo 1. Él les dio el ejemplo de Cristo. Les dio el ejemplo suyo personal. Les dio el ejemplo de Timoteo. Les dio el ejemplo de Epafrodito. Y aquí en el versículo 17 dice, hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hermanos, yo no sigo hombres. Hay que imitar hombres. Pablo dice, imítenme a mí, como yo soy un imitador del Señor. Pero observen no solamente a Pablo, que es apóstol, observen a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hay cosas que aprender de otros. Aprende de otros. Hay malos ejemplos. Él lo menciona en los versículos 18 y 19.
Tenemos que cuidarnos de esos malos ejemplos. Pero ¿cuál es nuestra actitud? Debemos tener la actitud de que somos peregrinos y ciudadanos celestiales. Capítulo 3, versículo 20. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Y finalmente les dice en el versículo 1 del capítulo 4, así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y finalmente la sección 5 y última, gozo en la paz, el contentamiento y la generosidad. Gozo en la paz, el contentamiento y la generosidad. Cuando hablo de la paz tanto externa como interna. En cuanto a la paz externa, él le dice en el versículo 2, ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. ¿Usted se imagina que usted hubiera escuchado al pastor Sugel mencionar a dos hermanas por nombre esta mañana aquí? Y Pablo lo escribió y hasta el día de hoy estamos hablando de esas mujeres. Dice que se pongan de acuerdo. Luego en el versículo 5 le dice, vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Vuestra bondad sea conocida. Pero también habla de la paz interior. Versículo 6, por nada estéis afanosos, antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Y los versículos 8 y 9 dicen en qué tipo de cosas tenemos que estar pensando que son conducentes para que nosotros tengamos esa paz. Y él dice entonces al final, y el Dios de paz estará con vosotros. Y el versículo 4, como en el medio, regocijaos en el Señor siempre, otra vez diré, regocijaos. Insiste Pablo, porque es el tema. Si tuviéramos eso, vamos a ir practicando las otras cosas. Contentamiento, versículos 10 al 13. También les leí una porción de esos versículos cuando Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. También Pablo quería estimular a los hermanos al contentamiento. ¿Y por qué Pablo les dice esto? Porque de seguro Pablo había escuchado las quejas. Y Pablo les da su propio ejemplo. Yo he aprendido. Gracias por todo lo que ustedes me han dado. Pero hermanos, saben que yo estoy contento. Y quiero que ustedes estén contentos también. Hermanos, debemos estar más contentos. Cuando perdemos algo, es cuando muchas veces notamos cuánto amamos esos objetos. Y Dios nos muestra que esos objetos no son lo que realmente es nuestra dicha y felicidad. El Señor se encarga de mostrarnos. Hermanos, pongamos nuestro contentamiento en el Señor. Y finalmente, por último, capítulo 4, versículos 14 al 23. Generosidad. Paz, contentamiento, generosidad. Pablo destaca a los filipenses lo que ellos hicieron por él, cómo se identificaron con él. Aún a Tesalónica enviaste dádivas más de una vez para mis necesidades, versículo 16. Y dice Pablo, yo me siento súper satisfecho y gozoso. Versículo 18, lo he recibido todo y tengo abundancia, estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios, y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mi Dios proveerá todas vuestras necesidades, pero dice que es conforme a sus riquezas en gloria. Son riquezas espirituales que Dios reparte a su pueblo. Y por eso debemos estar gozosos y contentos. Gozosos y contentos en el Señor. Uy, si Dios no nos hubiera dado Filipenses, ¿de cuánto nos hubiéramos perdido? Otra tarea de la semana. Otra tarea para la semana. Habiendo repasado el contenido del libro, tú podrías enumerar dos cosas
que tú piensas que tú puedes aplicar a tu vida esta misma semana? Dos cosas. Hemos mencionado muchas. Ay, me impactó lo del contentamiento. O yo creo que lo del gozo ahí, la verdad que voy a orar más por lo del gozo. Le voy a preguntar a mi esposa si ella cree que yo soy una persona gozosa. Como tú quieras. Pero ¿de qué manera esta semana tú vas a aplicar Filipenses en tu vida? Dos cosas. Yo te pudiera decir 10. Pero coge 2 e implementalas en tu vida. Pero ¿sabe qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solamente lo podemos en Cristo. Pablo lo pudo en Cristo y nosotros solo lo podemos en Cristo. Quiere el Señor ayudarnos a permanecer firmes hasta la venida de Cristo. Él completará su obra y eso debe llenarnos de gozo.